Okay, let me share my presentation so people can see it. Okay. There we go. Oh. Erica, can you see that? Yes, I can. Okay. Maybe, I'm not sure. Do we have anyone here yet? Does not look like it. Oh, maybe some people on Facebook. To Facebook. Two folks on Facebook. Okay, let's say hi. Hola, bienvenidos. Great. Thank you, Wing. Thank you, everyone, for coming. We're going to start in just a moment. Vamos a comenzar en unos minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. We'll wait. Maybe we'll start 4:02, Erica. Okay. Great. If I didn't ask, we wouldn't have known. That's great. 2 people on Facebook. Hola, gracias por atender. Hola. Okay, well, let's start because I know we have a lot. So welcome, everyone. Thank you for coming. My name is Zach. My coworker, Erica, will be interpreting into Spanish. Gracias por estar presentes el día de hoy. Mi nombre es Erika y voy a estar presentando en español y mi compañero se llama Zach y él va a estar presentando en inglés. This will be a 1-hour workshop with the City of Portland, and we're from Community Energy Project. Será una presentación de 1 hora en combinación con la ciudad de Portland y el proyecto de energía comunitaria. Here are some instructions how to use Zoom. Just please remember to mute your microphone if you're not speaking. Aquí hay unas instrucciones de cómo utilizar Zoom. Por favor, de remover el micrófono cuando no están hablando o no tienen alguna pregunta. Well, there will be many opportunities to ask questions during the presentation, and then you can unmute. Va a haber oportunidad de hacer preguntas en 3 diferentes ocasiones y pueden también ponerlas escritas en el chat. Yeah, gracias. También quiero recordarles que pueden poner estrella 6 en su teléfono para usar el micrófono y también para volverlo a quitar, para quitar y poner esa estrella 6. We're a nonprofit organization. We receive funding from the city and other organizations. Somos una organización sin fines de lucro y recibimos fondos de la ciudad de Portland y otras organizaciones. We have free educational programs like today, and we also provide other services for your home and apartment. Tenemos programas gratuitos de educación como el que estamos haciendo el día de hoy y también proveemos otros servicios para su hogar. This chart shows who qualifies for our free materials and services. It's based on household size and income. Esta tablilla demuestra la cantidad de ingresos requeridas basada en la cantidad de personas en su hogar. If you qualify, you'll receive a kit of these materials to save money in your home. Si califica, usted recibirá este kit gratuito de estos materiales para ahorrar dinero y acondicionar su hogar. In the summer, we have a whole new set of different materials as well. En el verano también tenemos otros materiales gratuitos si califica. Today, we're going to talk about energy efficiency, home safety, and our other programs. Hoy hablaremos sobre cómo utilizar energía eficiente, mantener el hogar seguro y otros programas que también tenemos. Weatherization means protecting your home from extreme weather. Climatización significa proteger su hogar del clima extremo. Weatherization is good for the environment because it reduces carbon pollution.
Climatización es bueno para el medio ambiente porque reduce contaminación de carbón. Mm. Weatherization can save you money. Con climatización usted puede ahorrar dinero. And weatherization can keep you and your family comfortable. Climatización le ayudará a estar confortable en su hogar. Today, we're going to talk about many ways to take action in your daily life. Hoy hablaremos de muchas maneras para tomar acción en su vida diaria. This chart shows that we use most of our electricity to heat our homes and our water. Esta planilla demuestra que utilizamos energía para calentar nuestro hogar, al igual que el agua. Your water heater brings in cold water to the tank, then it heats it up to a temperature that's set on the thermostat. El calentador de agua o boiler jala el agua fría al tanque y la calienta a la temperatura que tiene su termostato. Both gas and electric water heaters work the same way. Los calentadores, el calentador eléctrico para el agua y el calentador para el gas funcionan de la misma manera. We recommend testing your water temperature. If it is above 120 degrees, you're paying too much to heat it up. Recomendamos que mida la temperatura sobre 120 grados. Usted está pagando mucho más para calentar el agua. It is a little bit more difficult to reduce the temperature of an electric water heater. Es un poco más difícil reducir la temperatura en un calentador de agua eléctrico. You have to turn off the circuit breaker, use a screwdriver, but there are some short videos online to help. Necesitará apagar el circuito, utilizar un desarmador. Hay videos pequeños en línea que le pueden ayudar a decirle cómo hacerlo. Gas is much easier. You just have to turn the knob, but there are videos online for this too. El gas es más fácil de ajustar, solamente tiene que voltear la manija. Hay videos también en línea que también le demuestran cómo hacerlo. After changing the temperature, wait 4 hours and then check if it is 120 degrees. Después de cambiar la temperatura en su calentador de agua, puede checar la temperatura que esté a 120 grados. We give free pipe insulation in the kit. It can go on hot and cold pipes. Nosotros proveemos insolación gratuita en el kit para los tubos de agua caliente y de agua fría. ¿Alguien tiene preguntas en este momento? Pueden ponerlos en el chat de Facebook o pueden escribirlo. Pueden usar estrella 6 para poder hablar también. Ok, si nadie tiene preguntas, podemos continuar entonces. Vamos a tener otra oportunidad de hacer preguntas. Ok, we can continue. Gracias, Erika. We'll talk more about energy efficiency in your home. Ok, seguiremos. Entonces ahora hablaremos más sobre energía eficiente en su hogar. We will also discuss reducing humidity. También hablaremos de cómo reducir la humedad en su casa. We give 4 free LED light bulbs in the kit. It costs less money and they last years longer. También proveemos 4 focos LED, los cuales cuestan menos y duran más. We'll also give you a power strip, which controls extra electricity to your electronics. Proveemos también una extensión que controla la electricidad extra a sus artículos electrónicos. We recommend setting your freezer to 0 degrees and your refrigerator, your fridge, to 40 degrees to maximize efficiency.
Recomendamos poner el congelador en 0 grados y su refrigerador en 40 grados para su máxima eficiencia. Mhm. When washing clothes or using the dishwasher, it's good to wash a full load to save energy. Cuando usa su lavadora de ropa o de trastes, hay que utilizar hasta que estén llenos para ahorrar energía. Mhm. And a tip for saving money when washing clothes is to use cold water instead of hot water. Y recomendamos una manera para ahorrar energía, también utilizar agua fría cuando lave los trastes o su ropa. It's good to clean your dryer vent twice a year to avoid extra humidity and actually even starting a fire. Es bueno revisar los tubos de la secadora 2 veces al año para eliminar humedad y posible incendio. Mhm. If you don't want to pay to use your dryer, you can line dry, but make sure to do this outside to avoid humidity inside. Si no quiere utilizar su secadora de ropa, asegúrese que seca su ropa afuera de la casa para eliminar humedad dentro de su casa. We give free water conservation materials to reduce your water bills. También proveemos materiales gratuitos para conservar el agua que reduce la factura mensual. Another option to save electricity or gas is using low energy appliances when cooking. Otra opción de ahorrar electricidad o gas es utilizar aparatos que utilicen menos energía para cocinar. In the summer, we just want you to be careful not to add too much extra heat to your home. En el verano hay que tener cuidado de no utilizar demasiado calor en su hogar. Mhm. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden usar estrella 6 o ponerlo por escrito. Ok, ¿nadie tiene preguntas? Ok, seguimos entonces. I think things are going well. Then. Eso quiere decir. Okay, yeah. All right, seguimos. We're going to discuss two types of heating, central and zonal. Hablaremos de los dos tipos de calefacción, calefacción central e individual de pared. Mm. A central heater, if you have, is a system that sucks cold air in, heats it up, and then sends it back into the rest of your home. Una calefacción central es un sistema que jala el aire frío, lo calienta y lo envía a toda la casa. You control this system with your thermostat, and keeping the temperature between 68 degrees and 60 will keep you comfortable and save money. Este sistema lo puede controlar con su termostato y mantener la temperatura entre 68 grados y 60 grados. De esta manera lo mantendrá confortable y ahorrará dinero. Mm-hmm. We provide a free thermometer to check the accuracy of your heater. También proveemos un termostato gratuito para checar la electricidad de su termostato. Perdón, un termómetro. Mm-hmm. You can also have a professional check the accuracy for free, but if they need to adjust it, it will cost money. También puede pedir un profesional que verifique la temperatura gratuitamente, pero ajustarlo costará un poquito de dinero. We recommend changing your filters after 4 months to ensure that there's always clean air moving through your home. Le recordamos revisar los filtros cada 4 meses para asegurarse que siempre tenga aire limpio en su hogar. If you don't want to throw away paper filters, you can find reusable filters at the store. You just have to clean them yourself. Si no quiere comprar filtros de papel, puede comprar filtros reusables en la tienda que pueden limpiarlos ustedes mismos. This is another part of your central system.
it's good to keep clean from dust. Este es otra parte del sistema que también se tiene que mantener limpio y sin polvo. You want to keep these vents clean from dust as well. This is where the hot air is coming out. También estas parrillas se deben de mantener limpias sin polvo. Por aquí es por donde sale el aire caliente. Mm-hmm. Now we'll talk about homes and apartments with zonal heating. Ahora hablaremos sobre casas y apartamentos con calefacción individual de pared. These types of heaters are meant to heat individual rooms, not the entire home. Estos tipos de calefacción están diseñados para calentar cada cuarto individualmente, no toda la casa. Mm-hmm. For safety and efficiency, it's good to keep these clean from hair and dust as well. Por seguridad, está recomendado mantener estas ventilas limpias sin polvo de igual manera. And similar to the central heater, we recommend using lower settings for your zonal heaters. Recomendamos utilizar temperaturas bajas con calefacción individual, al igual que con la calefacción central. Portable heaters are very common. Just remember to plug them straight into the wall, not an extension cord, to prevent a fire. Calefacciones portales son comunes. Los que están conectados directamente a la pared y deben de estar conectados directamente a la pared y no a una extensión para prevenir incendios. Mm-hmm. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? And nunca preguntas en Facebook. Wing, no questions on Facebook either. I think, yeah, we would. No, we're looking good on Facebook. Sorry. Okay, sounds good. We can Gracias, Wing. Gracias. Continuaremos entonces. Nadie tiene preguntas. Mm-hmm. Okay, thank you for your attention. We're about halfway through, so maybe we're going a little fast, but please stay to the end because we'll tell you how to get the free materials and share other resources. Gracias por mantenerse con nosotros. Vamos más o menos a la mitad. Solo nos queda un poquito más. Por favor, quédense para recibir los materiales gratuitos y otros recursos enseguida. So this picture shows that air in your home will flow in and out through cracks and gaps, which costs extra money and reduces your comfort. Esta fotografía demuestra el aire que entra y sale en las hendiduras de las paredes que hacen que gastemos más dinero en electricidad y no estemos tan confortables. Mm-hmm. The free tools we provide are meant to be installed inside to stop that airflow. They're not for outside your home. Las 3 herramientas gratuitas que proveemos en el kit están hechas para instalarlas dentro de su casa y para parar corrientes de aire. Los materiales no son para utilizarse fuera de la casa. Mm-hmm. In the kit, we give you free foam to stop air coming in through the outlets of your walls. En el kit también daremos una esponja gratuita para detener el aire de los enchufes de la pared. We also provide removable clay to plug cracks or holes on the walls or windows. También proveeremos pasta removible para los enchufes, grietas y agujeros en la pared o las ventanas. If you would like permanent caulk, you would have to purchase that at the store for a few dollars. Si prefiere pasta permanente, tendrá que comprarlo en la tienda, cuesta un poquito más de dinero. You'll receive 3 plastic window kits. On the right, you can see that the plastic is working on the green windows. The red windows don't have plastic and are letting heat out of the home.
Proveemos 3 plásticos para cubrir ventanas para no dejar salir el calor. Esta fotografía les enseña las ventanas de color verde, están protegidas y no deja salir el calor porque están cubiertas con el plástico. Y la ventana de color rojo son las que están cubiertas y, perdón, las que no están cubiertas y dejan salir el calor por la ventana. Gracias, Erica. The plastic window covering will not work if your pets scratch it or if there's extra moisture. El plástico para cubrir no van a funcionar si tiene mascotas que puedan rasparlo o romperlo y también pueden generar humedad dentro de la casa. The plastic is pretty easy to install. You just need a hammer and scissors. El plástico se instala con solamente unas tijeras y un martillo. Clean and dry your window first so that the tools can stay up for multiple seasons. Primero se limpia y se seca la ventana. Estos materiales se pueden utilizar en diferentes estaciones del año. There are instructions in Spanish in the kit, but this is what the window covering looks like when it's complete. Hay instrucciones en español dentro del kit y así se verá cuando lo complete. We'll go over instructions briefly, but the first step would be to measure and glue the plastic frame around your window. Solo para explicar rápidamente las instrucciones, primero se medirá y se pegará el plástico en el marco de su ventana. Make sure your measurement is correct so that the corners are touching. Asegúrese que las medidas son correctas para que las esquinas se ajusten. The plastic works on many window types in the front or maybe on the edge or even inside the windowsill. El plástico trabaja en diferentes ventanas, enfrente del marco y en las orillas o dentro del relleno de las ventanas. If you need to remove the plastic frame, carefully use soap and a knife to avoid pulling off paint. Si necesita remover la pasta de la ventana, puede hacerlo cuidadosamente con un cuchillo sin quitar la pintura. Next, you'll cut out the correct amount of the plastic sheet and use a hammer to secure the sheet to the frame. Corte la cantidad correcta del plástico y péguelo al marco para asegurarse con un martillo. Después, corte el plástico a la medida correcta. So once you have secured the plastic sheet on the top, then you would just use the hammer to press it in down the sides and bottom. Una vez que haya asegurado la parte de arriba, utiliza un martillo para instalar los dos lados y la parte de abajo. You can cut away any extra of the plastic. Y puede cortar el plástico restante. These two pictures show that you can install the plastic behind your blinds or over your blinds. It's your preference. Estas dos fotografías enseñan que puede instalar el plástico enfrente o detrás de sus persianas. The plastic can be stored in between seasons by rolling it up, so you can then open your window. El plástico puede quedarse entre una estación y otra. Solamente tiene que enrollarlo para quitarlo de su ventana. Doors will leak air too. Las puertas, por las puertas también se cuela el aire. We give you free foam tape to attach to the inside of your doors and windows to keep your home and apartment comfortable. También proveemos gratuitamente una cinta para instalar dentro de sus puertas y ventanas para mantener su hogar o apartamento confortable.
This tool called V-Seal works the same way as the foam tape, and they actually can be used together or separately, but just to close big gaps in your windows and doors. Este material gratuito se llama Vicio y se utiliza de la misma manera. Los dos pueden utilizarse juntos para eliminar espacios abiertos. Mm-hmm. We provide one door sweep to keep the insects out and keep your home comfortable. Proveemos un barredor de puertas para mantener su hogar confortable. También sirve para mantener los insectos fuera de la casa. Fuera de la casa. Fuera de la casa, los insectos. Sí. We just want to remind you that sometimes weatherization can add moisture to your living space. Solamente queremos recordarles que los materiales de climatización pueden atraer algo de humedad dentro de su hogar. Mm-hmm. If you, so the moisture can create mold, and if you see mold, put on a mask and you want to clean it as soon as possible. It's not good to breathe in. La humedad puede crear mojo. Si ve mojo en su casa, en las puertas o ventanas, puede ponerse una mascarilla y limpiarlo lo más pronto posible. Mm-hmm. And we can tell folks at the bottom here, Erica, that, you know, if you're a renter, your landlord should help, but if you're an owner, you should call a professional. Mm-hmm. Si está rentando, puede decirle a la persona a la que le renta que le ayude a limpiar el mojo para que usted no lo tenga que hacer. Mm-hmm. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Is there anyone with questions on Facebook? I think no? I think we're good. Wing would probably post in the chat. Okay. Yeah, I'm sorry. I've been a little slow with the mute button. No questions right now. Okay. Okay. Buenos. Seguimos. Yeah, seguimos. Vamos. Vamos. Let's talk about staying cool in the summer. And thanks again, everyone, for joining. We have probably 10-15 minutes left. Muchas gracias a todos. Nos quedan más o menos 10 minutos restantes de información sobre climatización y ahora hablaremos sobre otros materiales y cómo mantenernos frescos durante el verano. Sí. This is especially important if you don't have AC. Most people do not. I don't have AC in my apartment. Especialmente si no tiene aire acondicionado, como muchos de nosotros no tenemos aire acondicionado. Mm-hmm. The solution actually to extreme heat is to control the sunlight. La solución para el calor extremo es controlar la luz solar. Mm-hmm. In the summer, your windows on the south and west will let in a lot of heat if they're not covered. En el verano, sus ventanas que dan al sur y al oeste atraen mucho más calor si no están cubiertas. First, we want to try to control the sunlight from the outside. Plants or trees can help if you have them. Primero, trataremos de controlar la luz del sol que entra por las ventanas. Las plantas y los árboles pueden ayudar a traer sombra. Next, you want to cover the outside of your window to stop the sunlight from entering your home. El próximo paso es cubrir la parte exterior de las ventanas para evitar que la luz del sol entre a su hogar. Mm-hmm. If you can't cover the outside of your windows or you don't have trees or plants, we strongly recommend putting a thick cover up against the window on the inside. Si no puede cubrir sus ventanas por fuera, recomendamos altamente poner una cobertura gruesa por dentro. Mm-hmm. This will keep as much heat as possible from getting too far into your rooms. De esta manera mantendrá el calor fuera de su hogar y en las recámaras. Mm-hmm. We will provide in the summer kits 2 free fans, we'll show you how to use the fans to keep you cool. Proveemos 2 ventiladores
y hablaremos cómo utilizarlos en la ventana para refrescar su hogar. This chart shows how someone used their windows to stay cool, even when you can see that the temperature was very hot outside. Esta planilla demuestra la diferencia entre las temperaturas cuando alguien utilizó sus ventanas para refrescar la casa cuando hacía calor afuera. So we recommend when using your fans to vent out the hottest room first, then get your home as cold as possible and keep it cold throughout the day. Recomendamos utilizar el ventilador para circular el aire de los cuartos más calientes y mantener el aire frío adentro durante todo el día. This is a picture of all the summer materials we'll be providing by July. Es una fotografía de los materiales que proveeremos este verano y van a poderlos recoger en nuestra oficina. However, we are still handing out the winter kits and they have inside extra water conservation materials. Pero podrán recoger el kit de invierno ahora. Tiene materiales extra para ahorrar agua. Es disponible en este momento en nuestra oficina también. You just have to meet these qualifications for income and household size. It's the same chart from before. Solamente tiene que cumplir los requisitos para bajos recursos y las cantidades de las personas que viven en su hogar están en esta planilla. Puede ver el tamaño de familia del lado izquierdo y las cantidades que deben de hacer del lado derecho. You just have to fill out a form. It takes just a few minutes. It's already translated into Spanish. I'll put a link here. La forma es muy sencilla, la tenemos en línea, solamente dura 5 minutos y puede completarla por teléfono o en línea también. And maybe Wing, for folks on Facebook, can you just put our phone number and they can call, and we just don't want to have the form all over the internet. Vamos a poner el teléfono también los que están en Facebook y también aquí por medio de Zoom para que lo tengan y se puedan comunicar con nosotros. Thank you, Erica. Thank you, Wing. So once you fill out the form to pick up your free kit, just come to our office any day during the week. If you can't fill out the form online, we have paper forms in Spanish. De nuevo, para recoger su kit gratuito, puede venir a nuestra oficina cualquier día de la semana y completar la forma en persona o puede hacerlo en línea, si así lo prefiere. Just before we finish, we just want to discuss safety. Antes de terminar, queremos hablar un poquito sobre seguridad. We are not doctors, but we can offer some tips to stay safe, especially for people who are vulnerable. No somos doctores, pero podemos ofrecer nuestros tips para mantenerse seguro, especialmente las personas vulnerables. In the winter, it's very important to have supplies prepared in case your power goes out. En el invierno es muy importante tener materiales preparados en caso de un apagón. Lo siento, Erica. If you do lose heat during extreme cold, be careful not to use dangerous heating devices in your home because they can add carbon monoxide. Si no tiene calefacción en su hogar, en caso de frío extremo, hay que tener cuidado cómo se utilizan los artículos para calentar su hogar. The city of Portland has many resources to keep you safe. La ciudad de Portland tiene muchos recursos para mantenerlo seguro. In extreme heat, it's important to drink water and avoid being outside during the hottest parts of the day. En caso de calor extremo, es importante tomar agua
y evitar estar afuera cuando hace mucho calor. We recommend staying in the shade, and you can put ice or cold water on your the pressure points of your body to cool off even faster. Recomendamos estar en la sombra y ponerse hielo en los puntos de presión para disminuir el calor de su cuerpo rápidamente. During a wildfire, you can check in this summer if there's a wildfire, you can check the air quality on your phone. Oh, that's this picture on the right. You want to keep your windows closed and filter your air. Durante fuegos forestales, puede revisar la calidad del aire en la televisión y cerrar las ventanas y utilizar el filtro de aire. Let me add that really quick. Sorry, I didn't mention the one on the right side. Derecho puede ver cómo su teléfono le puede decir cuando el aire no tiene buena calidad, de color puro rojo, y de color verde es cuando el aire está en buena calidad. Thank you, Zach. Sí, muy bien. If the situation does become dangerous from a wildfire, remember to wear the appropriate mask and be ready to evacuate or contact emergency service. Si la situación se torna insegura, recuerde usar una mascarilla apropiada, prepárese para evacuar o contactar servicios de emergencia. Last section are other programs. Esta es la última sección y hablaremos de otros programas. Ya casi estamos al final. Bien. For PGE customers, you can save money when there is high electricity demand. So a lot of people using electricity by lowering your energy use and signing up for this reimbursement program. Los clientes de PGE pueden ahorrar cuando se utiliza mucha electricidad, simplemente bajando la electricidad que utiliza y ser parte del programa de reembolso. PGE has customer service in Spanish to help you participate in the program. PGE tiene servicios al cliente en español para ayudar a los participantes a conectarse con este programa. The basic process is to receive a text notification before, then you would adjust your electricity use in your home, and then you receive savings on your bill at the end of the month. El proceso para recibir notificaciones cuando se utiliza mucha electricidad, usted puede ajustarla, su uso de electricidad, consumiendo menos y recibir ahorros de su factura al final del mes. And then I'm past Erica to new programa nuevo. Este es un programa nuevo, gracias, Zach. Otros de los recursos que proveemos en energía solar comunitaria para personas de bajos recursos. El programa de energía solar comunitaria le permite ahorrar en su factura de electricidad mensualmente por medio de una inscripción sin importar el tipo de vivienda que tenga. Una vez suscrito, usted recibe energía solar en su hogar generada por un gerente de proyecto. Recibe un descuento del 10 al 15% en su factura de electricidad mensualmente y también pues usted ayuda al medio ambiente. Para calificar al proyecto de energía solar comunitaria para personas de bajos recursos hay que proveer la cantidad de personas que viven en su hogar y tener el ingreso dentro de las cantidades requeridas, como enseña en esta gráfica. Para registrarse puede hacerlo directamente en línea o hablar conmigo por teléfono. El teléfono está en pantalla en este momento y también lo vamos a poner en el chat y en Facebook. And muchas gracias. The City of Portland Fix It Fair. Erica, we are done. We are complete, and we will stay on for any questions. But thank you, everyone, for your attention. Muchas gracias. Hemos terminado con la presentación. Gracias a Community Energy Project y a Fix It Fair
nos vamos a quedar para preguntas que tengan y pueden tomar también nuestra información de la pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Thank you both so much. Thank you. Really appreciate being able to host this new effort. Yeah. You're welcome, Wayne. All right. So if we don't have any questions, I saw there was one participant on Zoom, but gracias, Flora. Adios. Gracias. Adiós. We'll hang up then. Thank you, Wayne. Great. Thank you so much. Thank you, Wayne. Bye for now. Adios. Bye. Bye.